Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo la mente y su misterio revelado. Episodio a episodio, avanza firme y enfocado. Con Happy a tu lado, guiando cada paso. Hola, por aquí Cristina una vez más. Cambio radical de tercio. Si en el anterior capítulo estábamos debatiendo en los cafés de París con los sociólogos, hoy nos toca ponernos la bata blanca y entrar en el quirófano. Vamos a por el capítulo 4, Antecedentes científico-naturales. Y preparaos, porque este es el capítulo donde el ser humano deja de ser un ángel caído del cielo y descubre que es un animal más. Vamos a ver cómo empezamos a medir la electricidad de los nervios, a estudiar cerebros y, por supuesto, el bombazo de Darwin. Es el momento en que la psicología dice: si queremos ser ciencia, tenemos que mirar a la biología. Ya sabéis que para procesar todo esto sin que os explote la cabeza, tenéis vuestra dosis de calma en hati.app. Ahí encontraréis meditaciones guiadas gratis, filosofía budista y hasta un chatbot con el que podrás hablar sobre tus dudas existenciales. Y atención a la pregunta de la semana para que nos mandéis vuestros audios al número de WhatsApp que encontraréis en la descripción. Viendo lo que vamos a ver hoy sobre evolución y genética, ¿somos esclavos de nuestro ADN? ¿O creéis que la educación y el entorno pesan más que la genética? Mandadme un audio, que quiero montar un debate potente. Venga, os dejo con Sara y Daniel. Hoy van a destripar la maquinaria que nos mueve. Vamos a ver los cables y los engranajes de la mente. ¡Al lío! Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy abrimos el capítulo 4 del Manual de Historia de la Psicología de la UNED, Antecedentes científico-naturales. Exacto. Y si en los capítulos anteriores hemos estado más en la biblioteca, con la filosofía, la historia, hoy nos vamos directos al laboratorio. Hoy nos ponemos la bata blanca, pero hasta arriba. Dejamos los sillones de cuero y cogemos las probetas. Totalmente. Vamos a explorar cómo la ciencia del siglo XIX, sobre todo la biología y la fisiología, intentó hacer algo que era, radical. Naturalizar la mente. Justo. Es decir, tratarla no como un alma misteriosa, intocable, sino como un objeto de estudio científico, algo que se puede medir, analizar y, si me apuras, hasta cronometrar. Es que la gran pregunta que flotaba en el ambiente era monumental. A ver, ¿la mente humana es producto de una chispa divina? ¿De una fuerza vital especial? Claro. ¿O es el resultado de procesos físicos y químicos en nuestro cerebro, igual que la digestión es, un proceso del estómago? Hoy veremos a los primeros valientes que se atrevieron a apostar por lo segundo, y a riesgo de que los tacharan de herejes, ¿eh? Sin duda. Pues empecemos por el principio. Antes de poder medir absolutamente nada, había que resolver una batalla filosófica fundamental. ¿Qué dividía a la ciencia europea? Mecanicismo contra vitalismo. Exacto. Suena a combate de lucha libre e intelectual, y en cierto modo lo era. ¿Quiénes eran los contrincantes en cada esquina del ring? Pues mira, por un lado teníamos a los vitalistas, muy influidos por la corriente del romanticismo. Vale. Ellos creían que los seres vivos, y sobre todo los humanos, poseían una fuerza vital, un principio organizador que no se podía reducir a simples leyes físicas o químicas. Una especie de magia interna, ¿no? Como una chispa que nos diferencia de una piedra o de un reloj, por muy complejo que sea. Tal cual. La idea de que la vida tiene algo especial, una esencia, irreductible. Creían que si desmontabas un ser vivo en sus componentes químicos, perdías esa fuerza por el camino. Claro, no podías explicar la vida solo con la ciencia de lo inerte. Exactamente. Y en la otra esquina del ring, los mecanicistas. Los herederos de la Ilustración. Justo. Ellos sostenían que un ser vivo es, en esencia, una máquina biológica increíblemente compleja, pero una máquina al fin y al cabo. Y que todas sus funciones, desde moverse hasta pensar, se podían explicar por las leyes de la física y la química. Podían y debían explicarse así. La idea era que si tuviéramos el conocimiento suficiente, podríamos entender un cerebro de la misma manera que entendemos un motor. No hay magia, solo una complejidad abrumadora. Y la psicología, que estaba intentando nacer en ese momento, se encontró en una encrucijada. ¿Por quién apostó? Pues no le quedó más remedio que apostar por el mecanicismo. Fue una decisión pragmática, pero crucial. ¿Por qué? Es que, a ver, si quieres medir y experimentar con la mente en un laboratorio,
Tienes que asumir que obedece a leyes naturales, predecibles, cuantificables. Claro, no puedes construir una ciencia sobre una fuerza vital mágica impredecible que no se puede medir. Sería como intentar hacer meteorología basándote en que el tiempo depende del humor de los dioses. Necesitas asumir que hay leyes. Es que sin esa apuesta, la psicología como ciencia de laboratorio simplemente no habría existido. Nada. Esa decisión fue la que abrió la puerta a todo lo que vino después. Y uno de los primeros y más brillantes en cruzar esa puerta con sus herramientas fue un auténtico gigante. Hermann von Helmholtz. Un físico, fisiólogo y médico que parecía saber de todo. Helmholtz es uno de esos nombres que aparecen en todas partes. No se andaba con chiquitas, ¿eh? Entendió que para naturalizar la mente, para bajarla del cielo a la mesa del laboratorio, tenía que empezar por lo básico. El sistema nervioso. Exacto. Y se propuso hacer algo que hoy nos parece de sentido común, pero que en su momento fue absolutamente revolucionario. Quiso medir la velocidad del impulso nervioso. Que puede sonar a poco, pero la implicación era tremenda. Totalmente. Hasta entonces, la idea dominante, incluso entre científicos, era que la transmisión nerviosa era prácticamente instantánea. Claro, se asociaba al alma, a la voluntad, algo etéreo, casi divino. Se pensaba que la decisión de mover un brazo y el movimiento ocurrían al mismo tiempo. No había un retraso medible porque no era un proceso físico, sino un acto de la voluntad. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a Helmholtz medir algo que se consideraba inmedible? Pues con una elegancia experimental increíble. En uno de sus experimentos más famosos, cogió un nervio de una pata de rana, lo estimulaba eléctricamente en un punto cercano al músculo y medía cuánto tardaba en contraerse. Luego lo estimulaba en un punto más lejano y volvía a medir. Y el resultado fue un bombazo. Tremendo. Descubrió que el impulso nervioso no solo no era instantáneo, sino que viajaba a una velocidad finita y, de hecho, sorprendentemente lenta. ¿Cómo de lenta? Unos 25 o 30 metros por segundo. Más lento que el sonido. ¡Ostras! De repente el pensamiento dejaba de ser un acto mágico para convertirse en un proceso físico, biológico y cronometrable. Exacto. Le puso un número. Y con ese número, el alba empezó a parecerse mucho más a un proceso biológico. Pero no se quedó ahí, ¿verdad? No. Atacó otra idea fundamental. La de que percibir es un proceso pasivo. Como si nuestros ojos fueran simples ventanas al mundo y viéramos la realidad tal cual es. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Helmholtz, basándose en la teoría de su maestro, Johannes Müller. La de las energías nerviosas específicas. Esa misma. Argumentó que no captamos los objetos directamente. Lo que captamos son las sensaciones que esos objetos provocan en nuestros nervios. Claro, el nervio óptico solo transmite impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como luz, no transmite sillas o mesas. Y aquí viene el concepto clave que lo cambia todo. El cerebro no es un receptor pasivo, sino un intérprete activo. Exacto. Tiene que coger esos datos sensoriales brutos, esos impulsos eléctricos, y tiene que sintetizarlos, construirlos, para crear nuestra percepción del mundo. A este proceso lo llamó inferencia inconsciente. Inferencia suena a que el cerebro está adivinando, ¿no? Como un detective que saca conclusiones a partir de pistas incompletas. Es una analogía perfecta. Nuestro cerebro está constantemente haciendo suposiciones lógicas y automáticas sobre el mundo para darnos una imagen coherente y útil. Pon un ejemplo. Pues, a ver, cuando vemos una persona a lo lejos, nuestro cerebro infiere su tamaño real. Asume que no es una persona diminuta, sino que está lejos. Y lo hace de forma automática, sin que nos demos cuenta. Exacto. No somos conscientes de esa inferencia, de ese cálculo mental. Por eso lo llamo inferencia inconsciente. Las ilusiones ópticas son el mejor ejemplo de esto, ¿no? Pensemos en el triángulo de Caniza. Sí. Ves 3 círculos a los que les falta un trozo, como si fueran Pac-Man, y los colocas apuntando al centro. Inmediatamente, tu cerebro ve un triángulo blanco encima de 3 círculos negros. Un triángulo cuyos bordes no existen en la realidad. Tu cerebro lo ha inferido para darle sentido a la imagen. Totalmente. Helmholtz demostró que la realidad que percibimos no es una foto, sino más bien una reconstrucción, una hipótesis que nuestro cerebro crea. Y esto es fundamental hoy en día. La neurociencia moderna, con su idea del cerebro predictivo, es heredera directa de Helmholtz. Sin duda,
La idea de que nuestro cerebro no espera pasivamente la información, sino que predice activamente lo que va a pasar y solo se actualiza con los errores. O sea que Helmholtz no solo midió la mente, sino que nos dijo que esa mente es una constructora activa de nuestra realidad. 2 golpes mortales al concepto de alma etérea en muy poco tiempo. Vale, así que le pusieron un cronómetro al sistema nervioso, con Helmholtz. Pero la velocidad es solo una variable. Claro. ¿Qué pasa con la intensidad? ¿Se puede medir cuánto sentimos algo? ¿La diferencia entre una luz tenue y una luz brillante? Esa es la pregunta del millón, y nos lleva directamente al siguiente pionero, Gustav Fechner, y al nacimiento de la psicofísica. Fechner era un personaje fascinante, ¿eh? Una mezcla de científico rigurosísimo y místico que buscaba la armonía entre cuerpo y alma. Ya nos sonaba este concepto del capítulo 2, pero aquí se profundiza en él como antecedente directo del laboratorio. Sí, Fechner quería encontrar una fórmula matemática que relacionara el mundo físico, objetivo, Los estímulos, como una luz o un sonido, eso es, con el mundo mental, subjetivo, o sea, las sensaciones que esos estímulos nos provocan. Parece ciencia ficción para la época. pues lo consiguió. Se basó en los trabajos previos de un fisiólogo llamado Ernst Weber, Weber había descubierto algo llamado la diferencia apenas perceptible. que es básicamente cuánto peso tienes que añadir a algo que ya sostienes para notar que pesa más. Justo. Y descubrió que no era una cantidad fija, sino una proporción. Si sostenías 100 gramos, necesitabas añadir 2 para notarlo. Si sostenías 1000, necesitabas añadir 20. Vale. A partir de ahí, Fechner desarrolló su famosa ley de Weber-Fechner. La fórmula es S igual a K por el logaritmo de E. Pero, No hace falta ser matemático para entender la idea revolucionaria que hay detrás. para nada. Lo importante es que la fuerza de una sensación no crece de forma lineal con la intensidad del estímulo, sino de forma logarítmica. Vamos a ponerlo en práctica, que se ve mucho más claro. Venga. Imagina que estás en una habitación completamente a oscuras, en silencio total. Si enciendo una sola vela, el cambio es brutal. Sí, pasas de la oscuridad total a poder ver. El impacto de esa primera vela en mi sensación es enorme. De acuerdo. Ahora, imagina que estás en esa misma habitación, pero ya hay 100 velas encendidas. Es un ambiente muy iluminado. Si enciendo una vela más, la número 101, ¿notarías la diferencia? Apenas, probablemente ni me daría cuenta. El cambio físico es el mismo, una vela más, pero mi sensación subjetiva del cambio es, pues, prácticamente nula. Ahí está la clave de la ley. El estímulo físico, una vela, es idéntico en ambos casos, pero la sensación subjetiva del cambio es muchísimo menor en el segundo. Eso es una relación logarítmica. Exacto. Para que notaras el mismo salto de sensación que con la primera vela, en el segundo escenario necesitarías encender, por ejemplo, 10 o 20 velas más de golpe. Lo que es fascinante aquí, como dice el texto, es que la psicofísica fue un paso en la naturalización de la subjetividad. Totalmente. De repente las sensaciones, lo más íntimo, privado y personal de nuestra experiencia, podían ser expresadas y predichas con una ecuación matemática. Y esto tiene aplicaciones por todas partes hoy en día. Claro, en el diseño de productos, ¿cuánto más tiene que brillar la pantalla de un móvil para que percibamos que el brillo ha aumentado? O cuánto hay que bajar el precio de un producto para que se perciba que es una buena oferta. Todo eso es psicofísica. Se estaba demostrando que incluso nuestra experiencia más subjetiva sigue reglas predecibles. La mente, de nuevo, bajaba un peldaño desde lo etéreo para aterrizar en el laboratorio. Y si hablamos de intentos de aterrizar la mente en el cuerpo, de mapearla, llegamos al intento más ambicioso, más popular y, francamente, más pintoresco de todos. La frenología de Franz Joseph Gall. Esa misma. Ah, esta me encanta. Es la que todo el mundo conoce, aunque sea por los dibujos animados. La idea de que palpando los bultos del cráneo se podía saber la personalidad de alguien. Sí. Es así de simple. Que si tenías un bulto aquí, eras más generoso, y si lo tenías allá, eras más propenso al crimen. Tal cual. La idea, según la describe el texto, era una teoría fisiológica de las funciones mentales, tal y como se pueden observar en el cráneo. Manda narices. Gall postuló que el cerebro no era un órgano unitario, sino un conjunto de hasta 37 órganos distintos, cada uno para una facultad mental o rasgo de personalidad. La memoria, la amabilidad, la destructividad, el amor por los hijos, la capacidad para la música. Todo, como si el cerebro fuera un gimnasio con diferentes máquinas y cada facultad un músculo. Si eras muy musical, el músculo de la música en tu cerebro estaría muy desarrollado.
Y su gran hipótesis, que resultó ser completamente errónea, era que el cráneo era un fiel reflejo de la forma del cerebro que contenía. Exacto. Así que si tu órgano de la amabilidad era grande, empujaría el cráneo hacia afuera, creando un bulto. Un frenólogo, con sus manos y sus mapas, te hacía un perfil psicológico completo. Me imagino por qué tuvo tanto éxito. Ofrecía respuestas sencillas y aparentemente científicas a preguntas muy complejas sobre quiénes somos. Era como los test de personalidad de las revistas de hoy, pero con un barniz de ciencia médica. Claro, pero hoy sabemos que es una pseudociencia total. La forma del cráneo no tiene nada que ver con la del cerebro. ¿Tuvo alguna utilidad o fue simplemente una curiosidad histórica que no llevó a ninguna parte? Pues aquí está lo interesante. Aunque el método era un disparate, la frenología fue conceptualmente muy, muy importante, por dos ideas de base que, sin saberlo, estaban en lo cierto. A veces las ideas correctas nacen de premisas equivocadas. Justo. Me interesa eso. ¿Cuáles eran esas dos ideas que sobrevivieron al descrédito de palpar cráneos? La primera, y la más básica, es que insistía hasta la saciedad en que la mente está en el cerebro. Vale, puede parecer obvio ahora, pero en esa época... En esa época todavía era un campo de batalla filosófico. La frenología ayudó a cimentar en la cultura popular, de una forma masiva, la idea de que para entender la mente, la personalidad y la conducta hay que mirar al cerebro. Materialismo puro y duro. Y la segunda idea es aún más potente. Sí, la frenología introdujo de forma masiva el concepto de la localización de funciones. Es decir, la noción de que diferentes partes del cerebro se encargan de diferentes tareas. Exacto, que el cerebro no es una masa homogénea que piensa toda a la vez, sino que hay áreas especializadas para el lenguaje, otras para la visión, otras para la memoria, para la toma de decisiones. O sea, que aunque Gall se equivocó en cuáles eran esas funciones y en cómo encontrarlas, con los bultos, la idea fundamental de que el cerebro es un órgano especializado y modular es correcta, totalmente. Esa idea, la de la localización, es la piedra angular de la neurociencia moderna. Cuando vemos un mapa de resonancia magnética funcional con áreas de colores que se encienden, estamos viendo la herencia directa de esa idea frenológica. o cuando estudiamos a pacientes con lesiones cerebrales, como el famoso caso de Phineas Gage, y vemos cómo un daño en un área afecta a una función concreta. Estamos trabajando sobre ese principio. Entonces, la frenología fue un fracaso como método, pero un éxito conceptual inesperado. Un callejón sin salida que, paradójicamente, apuntaba en la dirección correcta. El mapa estaba mal, pero la idea de que se podía hacer un mapa del cerebro fue revolucionaria. Un legado increíble para una teoría tan peculiar. Así que, en unas pocas décadas, pasamos de un alma intocable a un sistema nervioso con velocidad medible, unas sensaciones que siguen leyes matemáticas y un cerebro que se empieza a concebir como un mapa de funciones. La mente se estaba convirtiendo pieza a pieza en un objeto de la naturaleza. Pero mientras unos medían cráneos y otros cronometraban nervios, un naturalista inglés se subía a un barco llamado Beagle para cambiar la historia de la humanidad para siempre. Pero es que es alucinante pensar que una idea así, tan revolucionaria, no sale de la nada. Darwin no se despertó un día con la teoría de la evolución completa en la cabeza, se subió a hombros de gigantes, como se suele decir. Totalmente. Y bueno, algunos de esos gigantes estaban un poco equivocados en retrospectiva, pero fueron importantísimos. Antes de Darwin, el ambiente intelectual ya hervía con ideas sobre el cambio en las especies. La gente veía los fósiles, veía la variedad de la vida, y la idea de que todo era fijo, estático, pues empezaba a hacer aguas por todas partes. Claro. Y en ese caldo de cultivo, la figura clave antes de Darwin es, sin ninguna duda, Jean-Baptiste Lamarck. Ah, Lamarck y su famosa jirafa. Creo que es el ejemplo que a todos se nos quedó grabado del colegio. Es el ejemplo de manual, sí. La idea esta de que la necesidad en el fondo crea el órgano, ¿no? O sea, la jirafa se esfuerza por llegar a las hojas más altas. Exacto. Y su cuello se estira un poquito por ese esfuerzo y ese poquito extra se lo pasa a sus hijos. Justo. La teoría de Lamarck se basa en dos ideas principales. Por un lado, que el uso y el desuso modifican los órganos. Y por otro, y esto es lo importante, la herencia de los caracteres adquiridos. Es que suena muy intuitivo. Es muy intuitivo. Es casi de sentido común.
Si yo me paso la vida en el gimnasio y desarrollo unos músculos enormes, pues parece lógico pensar que mis hijos nacerán, no sé, con cierta predisposición. Ya. Hoy sabemos que la genética no funciona así, pero fue un paso de gigante ¿Por qué? porque proponía un mecanismo natural para el cambio. Sacaba a un creador, a Dios, de la intervención constante. Ya no hacía falta un diseñador divino para cada especie. Entiendo. Era una explicación, digamos, materialista. La primera gran explicación materialista. Vale, pero entonces llega Darwin y le da la vuelta a la tortilla por completo. Su lógica es mucho menos intencionada, menos, no sé, casi menos heroica. Ya no hay un esfuerzo de la jirafa que se premia. Has dado en el clavo. Esa es la palabra. Intencionalidad. Darwin elimina la intención. Él, que estaba muy influido por las ideas del economista Malthus sobre la lucha por la existencia, por los recursos limitados. La lucha por la vida. Exacto. Propone un mecanismo que es ciego, es mecánico y, en cierto modo, es bastante brutal. La selección natural. Y el punto de partida ya no es el esfuerzo. No. El punto de partida es la variación. Pura y dura variación aleatoria. En cualquier población, los individuos no son fotocopias. Nacen con pequeñas diferencias. Unas jirafas, por puro azar, nacen con el cuello 1 milímetro más largo y otras con él 1 milímetro más corto. Y en un entorno donde la comida está en las ramas altas y además escasea, ese milímetro es la diferencia entre comer o no comer. Entre la vida y la muerte, literalmente. No es que la jirafa quiera o intente alargar el cuello, es que las que, por pura potra, han nacido con el cuello un poco más largo, Son las que comen. son las que comen, las que sobreviven el tiempo suficiente para reproducirse Y aquí está la clave de todo. y le pasan ese rasmo a sus hijos. Exacto. Pasan ese gen de cuello un poco más largo a la siguiente generación. Las otras, las de cuello corto, pues Se extinguen, no dejan descendencia. desaparecen del mapa genético. No es un proceso activo de mejora, es un filtro pasivo. El entorno no premia, solo elimina. Es una criba. Es una criba, exactamente. Y la acumulación de esas pequeñas ventajas fortuitas, generación tras generación, durante millones de años, da como resultado el cuello increíble que vemos hoy. Vale, el mecanismo queda claro. Se aplica a las jirafas, a los pinzones de las Galápagos, a las tortugas. Pero el verdadero terremoto, el escándalo, fue cuando Darwin se atrevió a girar el foco y apuntarnos a nosotros. Uf, esa fue la verdadera bomba. El mayor escándalo intelectual del siglo XIX. Y bueno, las réplicas del terremoto duran hasta hoy. Es que es muy fuerte. En su libro El origen del hombre, Darwin ya no se anda con rodeos, lo dice con todas las letras. Afirma que no hay una diferencia fundamental de tipo entre la mente humana y la de los animales superiores. Ni siquiera la razón. La moralidad, nada. Nuestras capacidades más preciadas, la conciencia, la moral, el lenguaje, no son una chispa divina que nos hace especiales. Son el resultado del mismo proceso gradual, ciego y material de selección natural. Es lo que se ha llamado la naturalización de la subjetividad. Nos baja del pedestal, pero de un plumazo. Totalmente. Dejamos de ser la joya de la corona de la creación para ser básicamente un mono con ansiedad y mejor sintaxis. Dicho así suena un poco crudo, pero la idea es esa. ¿Y dolió? Dolió muchísimo en la sociedad victoriana. Me imagino. Rompía con siglos de filosofía y de religión que ponían a la humanidad en un plano aparte, radicalmente separado del resto de la naturaleza. Y supongo que lo peor es que no era solo una idea abstracta, ¿no? Él intentó demostrarlo. Exacto. No se quedó en la especulación. Se puso a investigar, a buscar pruebas. Y ahí es donde entra su otro gran libro, La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Una obra absolutamente fundacional. ¿Qué es lo que buscaba demostrar ahí concretamente? Pues buscaba demostrar esa continuidad psicológica de la que hablábamos, pero de forma empírica, con datos. Su razonamiento era, a ver, si nuestras emociones son fruto de la evolución, igual que lo es nuestro pulgar oponible, entonces deben tener una función para la supervivencia. Deben servir para algo. Deben servir para algo, y además deberíamos poder ver sus raíces en otras especies animales. Y a eso se dedicó. Estudió las expresiones faciales en un montón de culturas humanas distintas, envió cuestionarios a misioneros por todo el mundo, a los rincones más remotos. Qué bueno. Y observó de forma meticulosa a los animales del Zoo de Londres, a sus propios perros y gatos en casa. O sea, buscaba patrones universales. Quería ver si una sonrisa es una sonrisa aquí y en la selva amazónica. Justo. O si la forma en que un perro enseña los dientes cuando gruñe tiene alguna relación con nuestra cara de enfado. ¿Y qué encontró? Pues los encontró. Los patrones estaban ahí.
Su conclusión fue doble y muy potente. Primero, que las expresiones de las emociones básicas, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el asco, son universales en toda la especie humana. No son culturales, son innatas. ¿Nacemos con ellas? Nacemos con ese software. Y segundo, que hay una continuidad clarísima entre esas expresiones y las que vemos en otros animales, sobre todo en otros primates. Con esto estaba asentando las bases de la psicología comparada, ¿no? De la psicología comparada y de la etología, del estudio del comportamiento animal. Fue una revolución. Asegurar que tus genes pasen a la siguiente generación. Cada una tiene una función biológica súper clara. Fascinante. Ahora bien, y fíjate, aquí viene una de las grandes ironías de la historia de la ciencia. Cuando Darwin intentó explicar el origen concreto de esas expresiones, o sea, por qué fruncimos el ceño al enfadarnos o abrimos los ojos al sorprendernos, su explicación era profundamente lamarquista. ¿Cómo? ¿En serio? ¿El padre del darwinismo usando las ideas de Lamarck? Pues sí, es una pasada. Él creía en una cosa que llamó hábitos útiles asociados. ¿Y eso qué es? Su teoría era que en un pasado muy lejano, una acción fue voluntaria y útil. Por ejemplo, enseñar los dientes antes de morder a un enemigo. Vale, lógico. Con el tiempo, de tanto repetirlo, esa acción se convirtió en un hábito automático, asociado a la emoción de la ira. ¿Y al final? Y al final, y aquí está el salto lamarquista, ese hábito se heredaba. Se convertía en un reflejo instintivo. O sea, la herencia de un carácter adquirido, de un hábito. Exactamente. Hoy sabemos que ese mecanismo de herencia no funciona así. Pero la intuición principal, la idea de que nuestras expresiones tienen una historia evolutiva y una función, esa sí que fue revolucionaria. Esa fue la que lo cambió todo. Absolutamente. Es increíble el impacto. De repente, la humanidad tenía una explicación científica, puramente material, sobre su propio origen y la naturaleza de su mente, de sus emociones más íntimas. La evolución explicaba cómo habíamos llegado hasta aquí, biológicamente. Pero entonces, algunos pensadores se hicieron una pregunta peligrosa. Si la naturaleza selecciona a los mejores, ¿deberíamos hacer nosotros lo mismo con la sociedad? La respuesta para algunos fue un sí rotundo. Y de esa idea tan peligrosa nació el darwinismo social. Y creo que el primero que se atrevió a ponerlo negro sobre blanco fue un filósofo, Herbert Spencer. Exacto. Spencer era lo que se conoce como un darwinista positivista. Para él, la famosa frase «la supervivencia del más apto» no era solo una descripción de la naturaleza. Era algo más. Mucho más. Era un manual de instrucciones de cómo debía funcionar la política. Espera. ¿Me estás diciendo que él creía que el gobierno debía aplicar esa ley a la fuerza? Precisamente. Su lógica era, bueno, desde su punto de vista, impecable. Y de una frialdad Terrible. absoluta. Él sostenía que si la gente pobre o la gente enferma, los considerados débiles, no conseguían salir adelante, pues eso no era una tragedia. Madre mía. ¿Y entonces qué era? Él era el motor del progreso. Era, digamos, el mecanismo natural de la sociedad para fortalecerse, para purgar a los menos competitivos y que la especie en conjunto mejorara. Es que es una idea. Es ver la pobreza no como un problema humano, sino como una especie de control de calidad biológico para la sociedad. Has dado en el clavo. Y de ahí sale su conclusión política, que es demoledora. A ver. Cualquier intervención del Estado para ayudar a los más vulnerables es contraproducente. Ayudas sociales, sanidad pública, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque para Spencer todo eso era interferir con la selección natural. Era, según él, mantener con vida a gente que la naturaleza ya había descartado. Y eso, a la larga, debilitaba a la especie. Vale, la lógica de Spencer es escalofriante. Es esa idea de no intervenir, de dejar que la naturaleza actúe. Pero claro, siempre hay alguien que quiere ir un paso más allá. Siempre. No solo mirar, sino darle un empujoncito a la naturaleza, ¿no? Por supuesto que sí. Y aquí es donde la historia se pone todavía más oscura. Entra en escena Francis Galton. Galton. Y lo más curioso es que era el primo del propio Charles Darwin. Vaya, todo quedaba en familia. Pues sí. Galton era un hombre brillante, pero estaba obsesionado con una cosa: medirlo todo. Quería cuantificar las capacidades humanas, ponerle un número al ingenio, a la inteligencia. De ahí viene la psicometría, ¿verdad? Sí, es el germen, sí. La ciencia de la medición de la mente.
Pero él no lo hacía por pura curiosidad académica, ni mucho menos. Había una agenda detrás. Hombre, claro. Él miraba la sociedad de su época, veía las desigualdades y creía haber encontrado no solo la explicación, sino la solución. Una solución a la que él mismo le puso un nombre que hoy nos da escalofríos: la eugenesia. Eugenesia. Ajá. El buen nacer. ¿Y cuál era su razonamiento para llegar a una idea tan bestia? Pues usaba una analogía que él consideraba de puro sentido común, irrefutable. ¿Cuál? Su argumento era algo así como: a ver, si podemos criar caballos para que corran más rápido, o perros para que cacen mejor, a través de la cría selectiva, Ya veo por dónde vas. ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los humanos? Mejorar la inteligencia, el talento, la salud de toda la sociedad. Es que esa es la parte más terrible, que la analogía de los caballos y los perros es peligrosamente simple. Es muy fácil caer en esa trampa lógica y eso es lo que da más miedo. Es una idea absolutamente aterradora, porque lo que significaba en la práctica era, por un lado, fomentar que la gente considerada más apta, La élite, los sanos, los exitosos. exacto, que tuvieran más hijos. Y por otro lado, que es la cara siniestra de la moneda, desincentivar o directamente prohibir que los menos aptos se reprodujeran. ¿Y quiénes eran los menos aptos? Pues los pobres, los delincuentes, las personas con discapacidades o con una inteligencia que él consideraba inferior. Era ingeniería social en estado puro. Claro, pero, a ver, para que un plan tan monstruoso como la eugenesia tenga el más mínimo sentido, tienes que partir de una creencia muy, muy fuerte. Ajá. Tienes que estar convencido de que la inteligencia es algo fijo, no algo que se hereda como el color del pelo y que no se puede cambiar con la educación. Exactamente. Esa es la piedra angular de todo este edificio. El hereditarismo. El hereditarismo. La doctrina que defiende justo eso. Que nuestras capacidades, sobre todo la inteligencia, son innatas. Que son inmodificables y que se transmiten de padres a hijos. No es algo que se construye o se aprende. Se nace con ello y se muere con ello. Y claro, esa idea es un guante hecho a medida para justificar el status quo. Es la coartada perfecta para la desigualdad. La coartada perfecta, sí. Si alguien es pobre, la culpa no es del sistema o de la falta de oportunidades. No. Es simple y llanamente porque ha heredado malos genes, una inteligencia inferior. Y el sistema social queda absuelto de toda culpa. ¿De toda responsabilidad? La desigualdad no es un fallo a corregir, es una consecuencia natural de la biología. Suena a una idea muy del siglo XIX, pero lo que asusta es que no se quedó ahí. Ha vuelto a aparecer una y otra vez. Periódicamente, sí. Y casi siempre disfrazada de ciencia rigurosa. El ejemplo moderno más polémico es, sin duda, el libro The Bell Curve, La curva de campana, de Bernstein y Murray. El de los años 90, que montó un escándalo tremendo. Un terremoto, sí. ¿Y cómo lo articularon para que no sonara directamente a la eugenesia de Galton? Pues era un resurgir de las mismas tesis, pero apoyadas en una cantidad de datos estadísticos apabullante. Le daba ese aire de autoridad científica. ¿Cuáles eran sus argumentos clave? Eran tres, básicamente. Primero, que la inteligencia, medida con el cociente intelectual, es en gran medida hereditaria. Segundo, que hay una correlación muy fuerte entre ese CI y el éxito socioeconómico. Y el tercero, el que hizo estallar todo. El más polémico. Fue sugerir que existían diferencias estadísticas significativas en la inteligencia media entre distintos grupos raciales. Es decir, justificar el clasismo y el racismo, pero con gráficos y estadísticas en lugar de con panfletos. La ciencia como arma. Es el ejemplo perfecto. Como un discurso que se viste de ciencia se puede usar para impulsar agendas políticas muy concretas. Se usa el prestigio de la objetividad como una coartada para la ideología, sea clasismo, racismo o sexismo. ¿El mensaje de fondo es el mismo? El mismo. Las desigualdades no son un problema a resolver, son un hecho biológico que hay que aceptar. Así que tenemos el darwinismo social que dice no ayudes al débil. La eugenesia que va más allá y dice impide que el débil se reproduzca. Y el hereditarismo que es la supuesta base científica de todo. Un trío de ideas que dominó el debate durante décadas y tuvo consecuencias terribles. Dominaron el debate ese. Y lo envenenaron. Pero lo más fascinante de todo es que estas teorías, construidas sobre una lectura muy, muy extrema de Darwin, tenían un fallo científico fundamental. Un fallo. Una grieta enorme en sus cimientos.
Una pregunta gigantesca que el propio Darwin no supo responder y que dejaba todo este castillo ideológico en el aire. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Qué es lo que no sabían? No sabían cómo se transmitía la herencia. ¿Cuál era el mecanismo biológico exacto que hacía que los rasgos, ya fuera el color de ojos o la supuesta inteligencia, pasaran de una generación a otra? Era una caja negra para ellos. Totalmente. Hablaban de herencia, de genes, de sangre, pero no tenían ni la más remota idea de cómo funcionaba de verdad. Pero para que la biología moderna naciera de verdad, faltaba una pieza del puzzle que Darwin nunca encontró. Una pieza que tenía un monje austriaco en su jardín contando guisantes. Y ese monje, claro, no era otro que Gregor Mendel. Sus experimentos con guisantes, que pasaron casi desapercibidos en su época, resultaron ser la pieza que le faltaba al gran puzzle de Darwin. Exacto. Darwin había descrito el qué, la selección natural, pero no el cómo. No sabía de qué manera se transmitían esos rasgos favorables de una generación a otra. Le faltaba el vehículo de la herencia. Y Mendel, con sus leyes de la herencia, proporcionó justo ese mecanismo que faltaba, los genes. Vale, analicemos esto en detalle. Por un lado tenemos la selección natural de Darwin, esa presión del entorno que favorece a los más aptos. Ajá. Y por otro, la genética de Mendel, que explica cómo se heredan las características. ¿Qué ocurre cuando fusionas estas dos ideas tan potentes? Ocurre que nace, la visión moderna de la evolución, lo que se conoce como la teoría sintética. ¿O neodarwinismo? Y la idea fundamental es que la evolución ya no se ve como la lucha heroica de un individuo. No es el ciervo más fuerte que gana la pelea. No es solo eso, es más bien un cambio en las frecuencias de los genes dentro de una población a lo largo del tiempo. Es un cambio estadístico. Ah, claro, es un cambio de perspectiva total. No es que el individuo más fuerte gane, sino que la versión del gen que, por pura estadística, acaba en más descendientes, se vuelve más común. Esa es la esencia. La evolución es un juego de números, no un combate de gladiadores. Totalmente. La teoría sintetizó la selección natural con los descubrimientos de la genética de poblaciones. Las mutaciones genéticas que ocurren al azar crean la variación. Son como cartas nuevas en la baraja. Justo. Y el entorno, a través de la selección natural, decide qué cartas son ventajosas en esa partida concreta y por tanto se reparten más en la siguiente generación. Era una visión, la verdad, muy completa y elegante que unificó la biología. Pero, un momento. Si todo se reduce a genes aleatorios y a una selección casi matemática, ¿dónde queda el individuo? ¿Somos simples marionetas de nuestro ADN, vehículos pasivos para genes que solo buscan replicarse? Suena un poco desolador. Planteas la crítica fundamental que se le hizo a la versión más estricta del neodarwinismo. Ajá. Corría el riesgo de convertirse en un determinismo genético, donde el organismo era casi irrelevante. Y fue precisamente para escapar de esa rigidez y para explicar algo tan complejo como el comportamiento, sobre todo el social, que surgieron nuevas perspectivas en los años 70. Y aquí es donde entra en juego la sociobiología, ¿verdad? Un intento de aplicar esta lógica evolutiva para entender por qué los animales y los humanos cooperan, compiten o se sacrifican por el grupo. Precisamente. La sociobiología, que popularizó E.O. Wilson, propuso que comportamientos sociales muy complejos como el altruismo no eran solo culturales o aprendidos. Que no venían de la nada. Exacto, sino que podían tener una base genética moldeada por la evolución. Por ejemplo, la idea de que ayudar a tus parientes, aunque a ti te cueste, es una forma de asegurar que los genes que compartes con ellos pasen a la siguiente generación. Un tema que imagino fue y sigue siendo extremadamente controvertido, sobre todo al aplicarlo a los seres humanos. Muchísimo. La idea de que nuestra moralidad o nuestra estructura social están en parte escritas en los genes. Extremadamente. Generó debates muy, muy intensos. De esas cenizas surgió una disciplina heredera, la psicología evolucionista. Que propone que nuestra mente actual es, en esencia, una mente de la edad de piedra. Esa es la idea. Sostiene que nuestros cerebros y nuestros patrones de comportamiento se adaptaron para resolver los problemas de nuestros ancestros cazadores-recolectores, no para navegar por Twitter o los mercados financieros. Entiendo. O sea que muchos de nuestros miedos, deseos o prejuicios actuales serían como fósiles psicológicos, adaptaciones que fueron útiles en la sabana africana, pero que pueden ser problemáticas en una ciudad del siglo XXI. Esa es la hipótesis central.
Y aunque también es una disciplina con muchos debates, lo importante es que tanto la sociobiología como la psicología evolucionista intentaron poner el comportamiento y la mente de nuevo en el centro de la ecuación evolutiva. Pero, hay un pero. Sí, que incluso ellas seguían viendo el comportamiento principalmente como un producto de los genes. La revolución más reciente va un paso más allá. ¿A qué te refieres? ¿Hay algo más allá de la genética dictando las reglas? No es que esté más allá, es que la relación es mucho más compleja. El neodarwinismo más rígido veía el proceso así. Los genes mutan, crean un organismo y el entorno selecciona al organismo. Un camino de una sola dirección. Lineal, sí. Pero la biología moderna, con campos como la evo-devo, la biología evolutiva del desarrollo y la epigenética, nos ha demostrado que es una autopista de doble sentido. La epigenética, esa idea de que nuestros hábitos o el entorno pueden cambiar la forma en que se expresan nuestros genes, sin alterar el ADN en sí. Exacto. Fueran las notas al margen que dicen usa más de este ingrediente o ignora este paso. Es una analogía perfecta. Los genes no son un destino escrito en piedra. El ambiente, la dieta, el estrés, incluso lo que aprendemos, pueden encender o apagar ciertos genes. Vaya. Y esto le devuelve el poder al organismo. Ya no es un vehículo pasivo, es un agente activo que con su comportamiento modifica su propio desarrollo y el entorno que heredarán sus hijos. Entonces, lo que un animal hace a lo largo de su vida puede influir en la evolución de su descendencia, no solo a través de la cultura, sino alterando la expresión de sus genes. Esto tiene ecos de Lamarck, ¿no? De aquella vieja idea de que los rasgos adquiridos en vida se podían heredar directamente. Tiene ecos, sí, pero con un mecanismo mucho más sofisticado y demostrado. No es que una jirafa estire el cuello y sus hijos nazcan con el cuello más largo, no es eso. Claro. Pero su comportamiento de buscar hojas en las ramas altas crea unas presiones ambientales y de desarrollo que, a través de mecanismos epigenéticos, sí pueden influir en las generaciones futuras. Ajá. Y aquí es donde surge una de las ideas más potentes de la biología actual: el comportamiento como marcapasos de la evolución. El comportamiento como marcapasos, explícame eso un poco más. Piensa en los castores. No hay un gen para construir presas, pero su comportamiento aprendido de construir presas cambia radicalmente su ecosistema. Crean un lago donde antes había un río. Exacto. Este nuevo entorno, creado por su conducta, genera presiones selectivas completamente nuevas que favorecerán la aparición de otros genes, tanto en ellos como en las otras especies que viven ahí. El castor, con su conducta, se convierte en un ingeniero de su propia evolución. La conducta va primero. Y el cambio genético le sigue. Le sigue. Vaya. Y al decir conducta, aprendizaje, ingeniería del entorno, volvemos a conectar directamente con la mente, con la psicología. Es increíble cómo, al final, esta base biológica tan profunda nos obliga a mirar de nuevo a las bases filosóficas y sociales de las que partimos. Exactamente. Es como si 3 expediciones distintas, sin saberlo, hubieran estado escalando la misma montaña por caras diferentes. Me gusta esa imagen. Y de repente, todas llegan a la cumbre al mismo tiempo y se dan cuenta de que estaban estudiando el mismo fenómeno, la condición humana, desde ángulos distintos. Pues vamos a desglosar esa idea, porque es el cierre perfecto para esta primera parte de nuestro análisis. La primera expedición fue la filosófica. Se preguntaba, ¿cómo conoce una mente? Sí. Y se debatió durante siglos entre los empiristas, que veían la mente como una pizarra en blanco, y los racionalistas, que creían que nacemos con estructuras innatas. Y en esa cumbre filosófica nos encontramos a Kant, que actuó de mediador. Dijo: un momento, ambos tenéis parte de razón. Necesitamos la experiencia del mundo para conocer, sí, pero no la recibimos pasivamente. La organizamos. La organizamos a través de unas gafas que todos traemos puestas de serie. Las categorías de nuestro entendimiento, como el espacio, el tiempo, la causalidad. Al hacerlo, le dio un papel protagónico y activo al sujeto que conoce. Luego llegó la segunda expedición, la social. Su pregunta era, ¿cómo influye el grupo en esa mente? Claro. Con los inicios de la sociología, la historia y la antropología, comprendimos que ese sujeto que conoce no vive en una burbuja. La mente y la conciencia se forjan en el lenguaje, la cultura, las instituciones. Lo fascinante aquí fue el descubrimiento de que la sociedad no es un mero decorado, es la materia prima con la que se construye nuestro psiquismo. Como decían los pensadores de la llamada psicología de los pueblos, la Volkspsychologie. Que el espíritu de una comunidad se manifiesta en sus mitos, su lengua y sus costumbres, y eso moldea a cada individuo de forma indeleble.
No se puede entender la mente sin su contexto. Y finalmente, la tercera expedición, la que acabamos de explorar, la biológica, ancló de forma definitiva la mente en el cuerpo. Su pregunta era, ¿de qué está hecha esa mente y de dónde viene? Y nos llevó a través del sistema nervioso. Nos enseñó que nuestros sentidos no son ventanas pasivas, sino constructores activos de la realidad. Y nos dio la teoría de la evolución. Y esa perspectiva evolutiva nos proporcionó el marco temporal inmenso que faltaba. Nos conectó con el resto de los seres vivos y nos mostró que nuestras capacidades mentales no son un regalo caído del cielo. No. Son el resultado de un larguísimo proceso de adaptación moldeado por la selección natural, transmitido por la genética y, como acabamos de ver, impulsado por el propio comportamiento. Entonces, si miramos desde la cumbre, ¿qué vemos? Vemos que las 3 expediciones han dejado sus hallazgos sobre la mesa. Tenemos el cuerpo que siente y evoluciona. Sí. La mente que conoce y reflexiona sobre sí misma. Ajá. Y el entorno social y cultural que nos moldea y nos da las herramientas para pensar. Ya no falta nada. Exacto. La psicología está lista. Está lista para dejar de ser una rama especulativa de la filosofía o una simple extensión de la fisiología. Está a punto de reclamar su independencia como una disciplina científica. Con su propio objeto de estudio y, lo que es crucial, con sus propios métodos para investigarlo. Eso es. Y ese nacimiento tiene un lugar y una fecha muy concretos. En la segunda parte de este recorrido, les invitamos a viajar con nosotros a Leipzig, Alemania, en el año 1879. Allí, un hombre llamado Wilhelm Wundt fundará el primer laboratorio de psicología experimental de la historia, uniendo de forma definitiva todas estas piezas que hemos estado reuniendo. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para la próxima vez. Con unos materiales tan diversos, la filosofía de Kant, la biología de Darwin, la sociología de Comte, ¿qué tipo de ciencia va a construir Wundt? ¿Será una ciencia del alma, una ciencia de la conciencia, o quizá una ciencia del comportamiento observable? La respuesta a esa pregunta definirá todo el futuro de la psicología. Uf, madre mía, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? Vaya viaje hemos hecho hoy. De medir la velocidad de un nervio a entender que somos el resultado de millones de años de evolución. Es que después de esto, uno ya no se mira al espejo igual, ¿verdad? Si sentís que tenéis el cerebro frito con tanta selección natural y tanta genética, ya sabéis, un ratito a happy.app, una meditación cortita y como nuevos. Y oye, no os olvidéis de la pregunta que os he lanzado al principio. ¿Nacemos o nos hacemos? Quiero escucharos. Mandadme un audio al WhatsApp que tenéis ahí abajo. Vuestras teorías van a salir en el especial y quiero que haya debate del bueno. Pero atended, porque lo que viene la semana que viene es el momento. Llevamos 4 capítulos preparando el terreno. Hemos visto filósofos, hemos visto sociólogos, hemos visto biólogos, pero la semana que viene se acabó la prehistoria. En el próximo capítulo viajamos a Alemania, al año 1879. Vamos a conocer al hombre que cogió todo esto que hemos aprendido, lo metió en una habitación y colgó el cartel de «Aquí nace la psicología». Llega Wilhelm Wundt, llega el primer laboratorio y llega el momento en que todo cambia para siempre. Así que descansad, coged fuerzas y nos escuchamos en el nacimiento de la ciencia. Un abrazo enorme. Grado en psicología, tu carrera ha comenzado.